Nos ponemos en pie. Oh Padre eterno Dios, alzamos nuestra voz en gratitud por lo que tú nos das con sin igual amor. Echamos dulce paz en ti, Señor. Bendito Salvador, te damos con amor el corazón. Acepta, oh Señor, con que en tu altar venimos a ofrendar cual vivo don. Espíritu de Dios, escucha nuestra voz en tu bondad. Derrama en nuestro ser divina claridad, copiosa bendición en santidad. Voy a leer en la palabra de Dios, en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 14 y 15. Y mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, si busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos, entonces oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Oye, oh Señor, nuestra oración, tu faz inclina hoy y danos tu paz. Amante Dios y Padre, estamos ante ti como pescadores mortales, Señor, suplicando tu perdón, suplicándote que aceptes en esta mañana este culto que rendimos hacia ti, para beneficio también de nuestras almas. Suplicamos que tu Espíritu nos guíe en este día, nos ayude, nos dé fuerza en este caminar, en este desierto que estamos viviendo para llegar pronto a tu tierra prometida. Anhelamos de todo corazón, Señor, que servirte cada día, pero necesitamos de tu ayuda, de tu compañía, y para que nuestra fe no decaiga. Ayuda a aquellos hermanos que no han podido venir, sosténlo, y que también como hermanos podamos visitarnos unos a otros y acompañarnos en todo momento para ayudarnos en las aflicciones, Señor, y poder así seguir avanzando y caminando para encontrarnos contigo cuando vengas a buscarnos. Bendice al hermano Alfaro, que tu Espíritu lo dirija en esta mañana, al traernos la prédica para cada uno de nosotros, para que nos ayude y podamos, Señor, salir de acá mejores y podamos servirte mejor cada día. Te lo pedimos por Jesús. Amén.
Quiero que en esta mañana transitemos imaginariamente por una de las principales calles de Israel, una calle muy importante donde están asentados los principales comercios, los principales negocios, donde hay un movimiento de gente muy importante, en donde llegan los mercaderes de otro lugar y hacen sus negocios con la gente del pueblo de Israel. Caminemos un poco por esa calle principal y mientras vamos llegando a una intersección y allí entremezclado también con el gentío, nos encontramos con un hombre sencillo, un hombre vestido con una túnica de cuero y de lino y con una voz tranquila, no agresivo, comienza a dar un mensaje extraño a las personas, un mensaje poco agradable, un mensaje que para muchos es sin sentido. Tal es el cuadro que se nos viene a la mente cuando hablamos de este vocero de Dios, un hombre que vivió hace miles de años, que dejó un mensaje importante para el pueblo en aquella oportunidad y que seguramente también ese mensaje hoy puede tener repercusiones y connotaciones actuales. Los 29 siglos que pasaron desde su aparición por aquel Israel antiguo no hicieron perder la fuerza de su mensaje, por el contrario, aquel vocero de Dios habló para una época especial, para un momento especial del pueblo, pero también sus palabras siguen resonando hoy y nosotros deberemos imaginariamente también saber qué mensaje o en qué puntos este vocero de Dios está hablando a nuestros corazones en esta mañana. Para ello, después en sus casas, posiblemente necesiten profundizar un poco más el libro de este profeta y encontrar un poco más de herramientas, porque cuando uno estudia a este profeta, cuando uno encarna sus palabras, ya no puede ser la misma persona de antes. Ya no puede aceptar calladamente las injusticias y las maldades cometidas en el pueblo de Israel, ni tampoco en nuestro ámbito religioso actual, porque el libro moviliza. Las palabras de este profeta calan muy profundo. Respondiendo a un adversario que trataba de acallar aquel mensaje dado por este personaje, por este profeta tan sencillo, él simplemente respondió: no soy profeta, ni tampoco soy hijo de profeta. Si lo tradujéramos al lenguaje actual, podríamos decir que si estuviera entre nosotros, él diría en esta mañana: no soy pastor, ni tampoco provengo de una familia de pastores. Con esto, este hombre de Dios dejó claro que no tenía nada que ver con la escuela o la corporación de los profetas, ni tampoco con aquellos que dirigían esa escuela. ¿Cuál era el trabajo de este hombre? Su trabajo era sencillo. Cultivaba higos en alguna época del año y cuidaba su rebaño. La dureza con que habló a los hijos de Israel, especialmente a aquellos más ricos, condenando el lujo que ellos tenían y defendiendo también en forma muy especial a los pobres, hizo pensar a muchos de que este hombre era un hombre que pertenecía a la clase más baja de la sociedad,
Sin embargo, en los manuscritos de este libro, la palabra que se usa como pastor también puede traducirse como propietario del ganado. O sea, no sabemos realmente si era un pastor o era el dueño de todo un ganado. Mientras estaba ocupado tanto cultivando sus higueras como cuidando de su rebaño, sintió el profundo llamado de Dios. En el curso de sus humildes tareas, aquel hombre había mantenido siempre abierta su mente a la voz del Espíritu. Vivía en un lugar especial donde había muy poca gente y su trabajo le permitía estar mucho tiempo a solas, razón por la cual él tenía una muy buena y estrecha relación con Dios. Aun cuando el profeta niega que él es profeta, sin embargo allí en medio del desierto siente la voz de Dios que le dice: ve y profetiza a mi pueblo Israel. ¿Cómo podemos evaluar hoy nosotros a este hombre, a este vocero de Dios que transitó por aquellos lugares y del cual tenemos muy pocas noticias? No tenemos crónicas sobre su historia, sobre su vida, no sabemos absolutamente nada de él, más que lo que dice su libro. No es mencionado en ninguna otra parte de la Biblia. Sin embargo, hay algunas características que nosotros en esta mañana deberemos tener en cuenta para ver realmente cómo era este hombre. Y esas características están dadas también en el libro y yo las he puesto en esta mañana para que juntos podamos repasarlas. ¿Cuál era el primer rasgo característico de este profeta? Era un hombre que transitaba en forma sencilla todos los días. Se presenta ante Israel también como un hombre sencillo. Nos dice que en ningún momento levanta la voz, tal vez como otros profetas, para dar fuertemente su mensaje. Su voz era tranquila, su voz era apacible, como venida del desierto. Otra característica. Una gran parte de la eficacia del mensaje de este profeta se debe a la actitud que tenía frente a la vida y a su forma rápida de resolver algunos problemas. Ningún otro profeta en Israel, aún con un mensaje tan fuerte y tan agresivo como tiene este libro, fue tan severo y tan directo acerca de los pecados que tenía Israel en ese momento. Algunos por ese mensaje lo tildaron de irrespetuoso y de arrogante. La tercera característica de este profeta. Una persona ruda y sencilla puede mantener expectante a toda una multitud con un discurso, siempre y cuando ese discurso sea interesante, sea actual, sea profundo. Y este hombre lo tenía. Este hombre, más allá de su sencillez, por su forma de vida solitaria que tenía, más allá de eso, logró captar la atención de todo el pueblo y de usar también palabras específicas. Ya vamos a ver más adelante palabras específicas para mostrar realmente lo que Dios le quería enseñar al pueblo de Israel. La siguiente característica. El tiempo que él pasó en el desierto permitió, de alguna manera, que este vocero de Dios fuera muy observador. Observaba los detalles de la naturaleza, observaba una serie de cosas espirituales también que se planteaba, y también cuando sintió la voz de Dios,
observó al pueblo calladamente para ver en qué lugares y a qué personas tenía que dirigirles el mensaje que Dios había preparado para él. La siguiente característica: a pesar de ser un hombre tranquilo, como decimos, un hombre sencillo, un hombre firme, un hombre agudo, era también un hombre dinámico. Se movía entre la población. Si bien estaba en este momento caminando por una de las principales calles porque tenía un mensaje especial para aquellos ricos del pueblo, también se movía por otros lugares y en cada lugar dejaba su mensaje a las personas que necesitaban escucharlo. Por supuesto que la siguiente característica muestra que este hombre también era valiente, porque dar un mensaje duro, hablar en forma profunda, en algunos momentos agresivo, se necesita de mucha valentía. Y este hombre no tenía miedo de ningún gobernante, de ningún sacerdote, de ningún príncipe. Él sabía que detrás de su mensaje estaba Dios y que Dios lo libraría de cualquier cosa, pero que tenía que dar el mensaje que Él le había dado allí en el desierto. La siguiente característica de este hombre nos dice que era inflexible, que no dudaba de dar ese mensaje al pueblo. Hubo momentos en que las personas directamente no quisieron escucharlo, es más, hasta en algún momento quisieron echarlo del pueblo. Sin embargo, él no calló su voz y mantuvo el mensaje al pueblo, aunque éste lamentablemente no quiso aceptarlo. Cuando Dios habla a sus hijos, las palabras de Dios son atemporales. Es decir, Dios habla a su pueblo en un momento específico a través de los profetas, dando un mensaje especial al pueblo, pero sus palabras también son aplicadas luego y llegan hasta nuestros días. O sea, perfectamente su mensaje hoy es un mensaje actual y sería bueno que tratáramos de sacar el mayor provecho de sus palabras. Ya a esta altura de la conversación, del diálogo, sabrán a qué profeta me refiero. ¿Sí? ¿Doctor Bullón? El profeta Amós. ¿Por qué dedujo? ¿Por qué dedujo que era Amós? Habló fuerte. Bien. Sí, me estoy refiriendo al profeta Amós. Un profeta que vivía en una ciudad llamada Tecoa. Tecoa era solamente un paraje inhóspito y la palabra Tecoa significaba levantar tiendas. O sea que las pocas personas que vivían en ese paraje vivían en tiendas. ¿Por qué Amós salteó varias ciudades, que ya la vamos a ver, para llegar hasta Israel? Simplemente porque Dios lo mandó a Israel. Él podría haberse quedado en otros lugares mucho más cercanos a dar un mensaje, también que a personas que lo necesitaban, pero Dios le especificó que fuese Israel. Cerca de Tecoa, solamente a 10 kilómetros de allí, quedaba Belén. A 20 kilómetros estaba Jerusalén. Y a 35 kilómetros estaba Betel. O sea que Dios más o menos lo manda a Amós a predicar un mensaje, digamos, de aquí a Ramírez. Nada más que no tenía vehículo, tenía que caminar esos 35 kilómetros, pasar por Jerusalén y llegar hasta Israel. Como dije al comienzo, de Amós se sabe muy poco, no es mencionado en ninguna otra parte de la Escritura, muchos detalles de su vida han quedado en el misterio,
no sabemos cuándo nació, qué edad tenía cuando Dios lo llamó para dar este mensaje, por cuánto tiempo predicó, tampoco nos dice la palabra de Dios, ni cuántos años vivió, ni cómo murió. Cuando Amós recibió el llamado, salió inmediatamente de Tecoa para dirigirse a Israel y se instaló básicamente en Betel. Betel era uno de los principales centros de adoración a Dios, pero también Betel era la sede de una idolatría muy especial en donde se adoraba también a un becerro. Allí aparece Amós. Cuando comienza a hablar, la gente empieza a reaccionar y uno de los primeros que reacciona es el sumo sacerdote, Amasías. Amasías siente que Amós está siendo demasiado duro con el pueblo e inmediatamente le comunica al rey Usías, de lo que estaba sucediendo en el pueblo y juntos tratan de acallarlo, casi echándolo de aquel lugar, cosa que no lo consiguen inmediatamente. Para que las palabras de Amós cobren vida hoy en nosotros, así como imaginariamente nos trasladamos hasta Betel en esta mañana, a una de sus calles principales, deberemos también tener la imaginación para ver qué mensaje quiere dejarnos Amós en esta mañana. En la época de Amós, allá por el siglo VIII antes de Cristo, Israel vivía una época de prosperidad material muy grande. Y recordemos una cosa, el progreso o la miseria de Israel era un ciclo pendular de elevaciones y caídas que dependía básicamente de su relación espiritual y de su estrecha comunión con Dios. O sea, a mayor progreso material, también mayor era la caída espiritual. Se sentían mucho más seguros. Tan seguros que en ese momento tenían uno de los principales ejércitos del pueblo con el cual habían vencido hacía muy poco a los filisteos. ¿Qué es lo que se percibía en Israel y cuál es el mensaje de Amós? Básicamente tiene muchas cosas Amós, por eso les digo de que después lo estudien con profundidad. Pero básicamente había dos cosas para resaltar en este libro. La primera de ellas, había una idolatría desenfrenada. El santuario de Betel, por ejemplo, era un santuario grande, era un santuario muy importante, pero los cultos que allí se celebraban eran detestables ante los ojos de Dios. Allí se reunían los sábados el pueblo para honrar a Dios, pero durante la semana, en el mismo templo, adoraban otros dioses. No solamente sucedía eso con los cultos, con la liturgia, nos dice también el libro que otra de las características es que se cultivaba asiduamente la música, se prestaba mucha atención a los detalles de las arpas, de todos los instrumentos que había en el lugar, se ensayaba como ensayamos nosotros también, tal vez un jueves de tarde o un viernes de noche, lo que vamos a cantar al otro día. O sea, era todo perfecto, pero termina diciendo Dios, es abominación a Jehová. En Amós capítulo 5, versículos 21 al 23, Amós 5, 21 al 23, ustedes los tienen también en la pantalla por las dudas, dice así el profeta: yo aborrezco sus fiestas religiosas, no me agradan sus cultos solemnes.
¿Se lo imaginan a Amós hablando esta mañana a nosotros así? Yo aborrezco sus cultos, sus fiestas religiosas. Aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré ni prestaré atención a los sacrificios de comunión de novillos cebados. Y el 23, importante para aquellos que hacemos un poco de música, dice: aleja de mí el bullicio de tus canciones. Aleja de mí el bullicio, era bullicio, no eran canciones. Aleja de mí el bullicio de tus canciones. No quiero oír la música de tus cítaras, no quiero oír la música del órgano ni del piano. No los quiero. Dios estaba enojado, Dios estaba dolido. Los sábados, en solemne presencia, en silencio, el pueblo adoraba a un Dios que no aceptaba esa adoración. Cantaban cánticos que no eran oídos por parte de Dios. El sumo sacerdote, por otra parte, era un hombre apegado al status quo religioso y hoy podríamos decir, y lo digo con todo respeto, cuidaba su puesto, no se jugaba y tampoco prestaba atención cuando algún profeta llegaba a predicar algo diferente a lo que el pueblo quería oír. Esa era la situación del Israel de ese momento. Una idolatría tan extraña que es como que dijéramos que hoy nosotros estamos aquí y durante la semana adoramos a otros dioses, pero hoy lo hacemos a Jehová. ¿Será que tiene alguna similitud Amós, Israel y nosotros? La siguiente característica, puse dos nada más porque el tiempo apremia. La siguiente característica que podemos ver en el libro de Amós es la que en ese momento había muchos ricos y muchísimos pobres. ¿Pero cómo? Israel estaba en su mejor momento de progreso de progreso material. En esa calle atestada de gente se compraba, se vendía. Betel era un punto estratégico para las rutas que pasaban de diferentes lugares. Había mucho movimiento y mucha riqueza. Nos dice aparte que cerca de Betel y cerca de Gilgal, los grandes comerciantes israelitas, los que tenían mucho dinero, hacían no solamente una casa, hacían dos casas. Una casa de veraneo y una casa para el invierno. Pero así como había muchos ricos, había también muchísimos pobres. Es decir, así como había muchos hermanos ricos, había muchísimos hermanos pobres. Y esos hermanos pobres vivían, no obviamente en la ciudad, vivían alejados en los suburbios de aquel Israel, en algunas tiendas cerca de alguna aldea para protegerse de algún enemigo. No solamente la prosperidad de Israel se notaba en sus casas costosas, sino también, y era obvio, como pasa también hoy entre nosotros, en su vestimenta. Los ricos tenían túnicas especiales, teñidas con púrpura costosa, bordadas con hilos dorados, mientras que los hermanos pobres simplemente usaban una túnica de lino y cuero. Esa era la situación en ese momento. Pero más allá de lo que nosotros podamos ver en esta mañana de Amós y el pueblo de Israel, había algo mucho más profundo. La sociedad estaba organizada de tal manera que el pobre nunca podría dejar la pobreza y el rico podía seguir enriqueciéndose. Quiero compartir con ustedes dos versículos. Vamos a Amós 5:12. Amós 5:12.
dice, yo sé cuán numerosos son sus delitos, cuán grandes son sus pecados. Y vamos al capítulo 8. Capítulo 8, versículos 4 al 6. ¿Qué es lo que estaba pasando antes de leer estos versículos? ¿Qué es lo que estaba pasando en Israel? En Israel los ricos podían comprar la justicia, podían tener y explotar a los más necesitados, así lo hacían. Por un delito menor, el pobre era llevado o vendido como esclavo, y tal vez por el más atroz de los delitos, un rico podía quedar impune simplemente por pagar algún dinero o hacer algún buen regalo. Esa era la situación del Israel. Ahora sí leamos Amós 8, versículos 4 al 6. Oigan esto, los que pisotean a los necesitados y exterminan a los pobres de la tierra. Ustedes dicen, ¿cuándo pasará la fiesta de Luna Nueva para que podamos vender grano? ¿O el día de reposo para que pongamos a la venta el trigo? O sea, estaban sentados en el templo, estaban adorando a Dios, terminaba la liturgia y estaban diciendo, ¿qué hora pasará el sábado? Porque tengo que hacer esta venta, esto otro. O sea, su mente no estaba realmente dirigida al pensamiento de Dios. El profeta Amós sigue mostrando en su discurso que Betel y Gilgal eran dos prominentes santuarios en donde se adoraba a Dios, donde asistían grandes multitudes cada semana a ofrecer sacrificios y adorar a Dios. Pero a estos presuntos adoradores, Amós dirige su sarcástica invitación cuando en el capítulo 4, versículo 4, dice, vayan a Betel y pequen, vayan a Gilgal y sigan pecando. Ofrezcan sus sacrificios por la mañana y al tercer día sus diezmos. Hagan todo eso. No solamente les habla a el pueblo en general, sino que, como les decía, cuando va a esa calle atestada de comerciantes a hablarles de cómo explotaban al resto de sus hermanos, de cómo compraban inclusive sus propiedades para luego venderlas, de las transacciones comerciales deshonestas, de tantas cosas que había dentro del pueblo simplemente porque se sentían poderosos, las mujeres no quedaban exentas. Nos dice Amós que las mujeres era como que instigaban a los hombres a producir y a ganar más, porque así ellas estaban en mejores posiciones. Los hombres vivían entonces para sus negocios y afanes. Las mujeres vivían para lo sensual y la frivolidad. Y los gobernantes vivían simplemente para hacer la vista gorda frente a ciertos hechos deshonestos. En el versículo, ahí en el mismo libro, en el mismo capítulo 4, mientras iba pasando, yo me imagino esto, mientras de pronto había un grupo tal vez de mujeres en algún sector charlando o comprando, y acuérdense que Amós no era un profeta que gritaba, era un profeta que hablaba simplemente en forma tranquila, pausada, pero sí agresivo. Cuando ve a estas mujeres, en el versículo 1 les habla a ellas y les dice, oigan esta palabra ustedes, vacas de Basán. Usaba metáforas claras, agresivas y puntuales.
oigan estas palabras ustedes, vacas de Basán, que viven en el monte de Samaria, que oprimen a los desvalidos y maltratan a los necesitados, que dicen a sus esposos, tráiganos de beber. El principal pensamiento de los ricos era ver cómo podían seguir agrandando sus riquezas, y esto los llevaba obviamente a la opresión y a la injusticia. Los israelitas del tiempo de Amós practicaban una religión muy especial. Los israelitas eran celosos en todo lo que concernía al culto y a la liturgia y a la adoración a Dios. Pero su culto, su liturgia, sus cantos, su prédica eran ineficaces. Había algo que faltaba. Pero no solamente era ineficaz, Dios detestaba esa clase de cultos. Ahora, si nos vamos de este lugar en esta mañana, pensando en Amós y pensando en esta realidad que es muy cruel, muy dura, porque también de esto tenemos que aprender lecciones nosotros hoy. Si nos vamos solamente con este pensamiento, creo que nos iríamos un poco deprimidos. Cuando de pronto nos encontramos con hermanos en cierta posición social, cuando encontramos otros hermanos necesitados que no están siendo atendidos, cuando no compartimos lo que tenemos, etcétera, etcétera. Sin embargo, el mensaje central de Amós, a pesar de haber dado todas estas reflexiones al pueblo, no es el mensaje central que tiene para el pueblo. Hay un mensaje central, y ese mensaje central está en el capítulo 5. Está en el capítulo 5 y en el versículo 4. ¿Qué dice allí? Así dice el Señor al reino de Israel. ¿Y cuál es el mensaje que da? Búsquenme y vivirán. Si leemos los versículos del 4 al 6, hasta el 6 podemos seguir. Búsquenme y vivirán, pero no acudan a Betel, ni vayan a Gilgal, ni pasen por Beerseba, porque Gilgal será llevada cautiva y Betel será reducida a nada. Busquen al Señor y vivirán, no sea que Él caiga como fuego sobre los descendientes de José, fuego que devore a Betel sin que haya quien lo apague. Ustedes convierten el derecho en amargura y echan por tierra la justicia. ¿Cuál era el mensaje entonces central de Amós? En la versión Reina Valera dice, buscadme y viviréis. Si en esta mañana Amós estuviera entre nosotros y se presentara, ¿qué mensaje les daría? Aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora cíñete como un hombre valiente. Yo hablaré y tú me contestarás a mí.
¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de José? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer, yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto, aún repito como antaño: buscadme, buscadme, buscadme y viviréis. Buscar a Dios no es asistir todos los sábados a la iglesia. Buscar a Dios no es solamente ser fiel en los diezmos, ofrendas y pactos. Buscar a Dios no es tal vez ayudar a algún menesteroso, dar dinero a algún necesitado o tener algún cargo dentro de la iglesia. Buscar a Dios es mucho más que eso. La búsqueda sincera y genuina hacia Dios produce indefectiblemente un encuentro único, un encuentro genuino, un encuentro que fortalece, un encuentro que vigoriza nuestras mentes y nos pone en sintonía con la mente de Dios, un encuentro que transforma, un encuentro que permite que seamos diferentes. Buscadme y viviréis. Ojalá realmente el mensaje de Amós cale profundo en nuestras vidas y busquemos a Dios como Él quiere que lo busquemos. Que Dios nos bendiga.